Muy buenos días, es una bendición para mí el poder volver a saludarles y que me permitan entrar hasta sus domicilios. El tema que quiero abordar con ustedes en esta hora es sobre la posibilidad de ser fructíferos en la prisión, en el encierro, en el destierro, ser fructíferos en medio de las adversidades, en medio de la pausa que el mundo está haciendo y cuál es la perspectiva que podríamos tener respecto a esto. Así que acompáñenos en esta serie fascinante a partir de hoy, hablando sobre fructíferos en el encierro. Esta serie va a ser de mucha bendición en sus vidas. El apóstol Pablo en Colosenses, capítulo 4, versículo 18, escribe algo extremadamente contradictorio. Él dice: la salutación de mi propia mano, de Pablo, acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros, amén. Colosenses 4:18 lo dice, y digo que es un texto contradictorio en muchos sentidos. Lo primero que se observa es que Pablo tenía un secretario. El secretario era a veces a quien Pablo dictaba las cartas, pero este versículo en particular, él tomó el tiempo de escribirlo con su puño y letra. Escribió este versículo y esta salutación. Esta forma de saludar de Pablo era algo que él quiso hacer de su puño y letra. No lo dictó, sino que le pidió al secretario la oportunidad de poder escribir él, y tomó lo que se ocupaba para escribir y redactó este versículo. Pero algo contradictorio también es el mencionar las prisiones, cuando dice acordaos de mis prisiones. ¿Por qué alguien que estuvo preso pide que se recuerde el tiempo de prisión que él ha tenido? He platicado con algunas personas que estuvieron en cárceles y la mayoría de ellos, si no es que todos, desean con todas sus fuerzas el poder olvidar el tiempo de la prisión. Así que se empeñan en tratar de superar esos meses y esos años traumáticos que significó para ellos estar en una prisión. Sin embargo, el apóstol Pablo dice: acordaos de mis prisiones. Bien, pues podría llamarse este tema así: acordaos de mis prisiones. Y es que hay cosas muy interesantes que han sucedido en los lugares más increíbles. Por ejemplo, cosas que sucedieron en un garage, en el lugar donde se guardan los automóviles, empresas multimillonarias que hoy existen y cotizan en las bolsas de valores, y sus acciones son altamente buscadas por los inversionistas. Esas empresas como por ejemplo Mac, Apple, de Steve Jobs, esta empresa que todos deseamos una computadora, un iPhone, un iPad, una Mac, todos queremos un producto Apple. En realidad este producto nació por iniciativa de un hombre llamado Steve Jobs, que en el año de 1976 él creó junto con un socio llamado Wozniak, y en el patio de su casa, en el garage de su hogar, empezó esta empresa que hoy es una de las empresas millonarias que existe. Y también, por supuesto, la empresa Microsoft con Bill Gates, este hombre que trabajó con software que le dio a la computadora la oportunidad de comunicarse hacia el mundo exterior, y estos softwares que los conocemos y que están en todas las computadoras constituyen a veces a Bill Gates entre los hombres más ricos del mundo. Comenzó esta empresa en una casa, en una sencilla casa. ¿Y qué les digo de también el poderoso emporio de las caricaturas de Walt Disney, que comenzaron en realidad en una granja, en un lugar de animales, en un lugar donde se guardaban patos, caballos, y de ahí nació la inspiración de este hombre Walt Disney para dibujar personajes que eran producto de granjas, porque allí empezó este gran poder económico que tiene esta empresa llamada Walt Disney. Y también
la marca de juguetes Mattel empezó en realidad en un hogar, en una casa, en un lugar muy sencillo, donde alguien dijo, ¿por qué no hacemos una muñeca? ¿Por qué no hacemos un producto que sea atractivo para los niños? Y así empezó Mattel, esta gran empresa. Pero los que somos aficionados a lecturas, teníamos a veces como obligatorio el poder tener una revista llamada Selecciones. Y la revista Selecciones también fue un tema de plática entre amigos en una casa que estaban inconformes porque no tenían algo que leer, y ellos dijeron, ¿por qué no hacemos una selección de reportajes y publicamos? Y así nació esta gran empresa llamada Selecciones de Reuters. Pero ¿qué les digo también de Google, que nació en el año de 1998, en donde Larry Page y Sergey Brin fundaron en el año de 1998 en el garage prestado de una tía? Ahí empezó este emporio que hoy conocemos como Google. ¿Sabe? En este tiempo de pausa del mundo es menester que nosotros también podamos ser productivos, no detenernos. Y aunque la vida pueda significar para nosotros un periodo de enfermedad, podría significar un periodo de pausa, cerrar temporalmente un negocio, hacer un paréntesis en nuestra profesión, en realidad este tiempo debería de estarse ocupando para producir, para prepararnos, para hacer algo en la historia. ¿Cuánta razón tenía el apóstol Pablo cuando dijo, acordaos de mis prisiones? Y menciona las prisiones del apóstol Pablo. A lo menos los historiadores bíblicos dicen que Pablo estuvo 2 veces preso, 2 grandes periodos de prisión en donde él invirtió años en esas prisiones, pero también hubo prisiones temporales en donde pasó una noche nada más en una prisión preventiva, y entonces se sumaría a las prisiones que históricamente se mencionan en la vida del apóstol Pablo. Creo que cuando el Señor salvó a Pablo, le dijo a Ananías que lo fuera a visitar, y le dijo en forma de una porción breve cómo sería la vida del apóstol Pablo. Él le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre ante los gentiles, ante los reyes y ante los hijos de Israel. Estas 3 maneras de dividir de parte de Jehová, del Señor, a Ananías, cuando le dijo, ve a visitarlo y consolídalo, porque este hombre es un instrumento escogido y tendrá 3 propósitos. Llevará mi nombre delante de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Y así trazó el Señor la vida del apóstol Pablo. Él tendría que cumplir esos 3 propósitos. Y resulta que, como veremos casi al final de esta disertación, el apóstol Pablo cumple su misión, no como un gran predicador, ni como un gran orador, que lo era, como un gran expositor de la palabra, sin duda lo era, sino que él va a cumplir su misión precisamente como preso. ¿Cuánta razón tenía el apóstol cuando dijo, acordaos de mis prisiones? Y sabe que hoy podemos estar nosotros también pasando por momentos así. Nuestras prisiones podrían ser muchas y diversas. Podría ser un momento depresivo, podría ser una quiebra económica. Una prisión podría ser un momento de confusión, de accidente, de enfermedad. Una prisión podría ser esta cuarentena que ya ha sobrepasado los días y que podría extenderse más tiempo, y que ha obligado a todas las profesiones y a todos los oficios el hacer una pausa, el cerrar sus cortinas, el replantear su vida para poder hacer algo nuevo. Y una prisión podría ser eso, el momento en donde nos meten en una pausa, en donde no tenemos alternativa. Y entonces yo quiero explicarte hoy que a pesar de las prisiones que podríamos nosotros pasar, pues podemos nosotros ser fructíferos también. La historia está llena de estos ejemplos. Nelson Mandela pasó 27 años de su vida en una prisión, y él dijo, la celda es el lugar idóneo para conocerte a ti mismo
te da la oportunidad de meditar y de evolucionar espiritualmente. Nelson Mandela, este líder social, este luchador, 27 años de sus vidas los pasó en una prisión, y cuando salió libre se le otorgó el Premio Nobel de la Paz en el año de 1993, pero el 16 de abril de 1994 él llegó a ser presidente de Sudáfrica. Nelson Mandela, un ejemplo de alguien que en prisión se volvió productivo. También la inmortal obra de Miguel de Cervantes, la famosa obra El Quijote de la Mancha. Miguel de Cervantes estuvo preso en la cárcel de Sevilla, y mientras estaba preso, justamente mientras estaba preso, empezó a escribir esta inmortal obra literaria en el castellano, conocida como El Quijote de la Mancha. ¿Y qué les digo de este gran hombre, pastor, líder religioso, llamado Martin Luther King? Martin Luther King estuvo 20 veces en una prisión. 20 veces él entraba y salía. Este hombre luchador a favor de los derechos de los hombres de color en Estados Unidos, estuvo 20 veces entrando y saliendo de una prisión. Cuando el primer presidente de color llegó a Estados Unidos, este hombre Barack Obama, llegó a tomar posesión, los nietos de Martin Luther King estaban sentados allí en la toma de Barack Obama. Resulta pues que este hombre, Martin Luther King, era un hombre que entró 20 veces a la prisión, y desde la prisión se dice que en un papel de servilleta escribió la famosa carta desde la cárcel, documento redactado en el año de 1963. Pero uno de mis autores preferidos, Juan Boina, este hombre llamado Juan Boina o Bunyan, dependiendo de cómo lo traduzcamos, este hombre estuvo preso, y el segundo libro más traducido después de la Biblia, El Progreso del Peregrino, que está más de 190 idiomas han traducido el libro del Progreso del Peregrino, que tengo aquí a mi derecha. Este hombre escribió El Progreso del Peregrino justamente cuando estaba en una prisión, y empezó a escribir la obra que lo iba a inmortalizar. Hasta en las universidades se estudia El Progreso del Peregrino, que lo escribió Juan Boina en una cárcel, en una prisión. Porque no es obligatorio que nosotros nos detengamos si la vida se detiene. Si el mundo se detiene, tú tienes que volverte productivo, tienes que salir adelante, y Dios te va a ayudar para hacerlo. Y hoy yo tengo un mensaje de Dios para tu vida. Entre los personajes que más admiro está José el soñador. 17 años de edad tenía José cuando lo vendieron sus hermanos. Él viene de un hogar disfuncional, en donde sus otros hermanos querían matarlo, y lo vendieron a una caravana que iba hacia Egipto. Ahí en Egipto, una mujer lo acosó, la esposa de Potifar. Él tuvo que huir y dejó su manto. Y entonces la esposa dijo: este hombre ha venido y ha querido burlarse de nosotros. Y entonces la esposa de Potifar dio testimonio en contra de él, y no hubo más remedio que meterlo a la cárcel. Y ahí en la cárcel, José conoció a dos hombres que en nuestra forma de pensar a veces no dimensionamos lo que eran. Era un panadero, o el panadero del faraón, y el copero. Pero no eran simples panaderos, y tampoco era un simple copero. En realidad eran como un secretario de gobernación. Eran los hombres más cercanos a Faraón. Tan cercano que antes de que Faraón tomara la copa, la tomaba el copero. De modo que el copero era el hombre más cercano, más íntimo a Faraón, y el panadero tampoco era un hombre que trabajara en una cocina y que hacía pan nada más para Faraón, sino que eran hombres de extrema confianza, consejeros de Faraón. Y cuando José cae preso, resulta que ahí conoce a estos dos hombres que van a ampliar su visión y van a darle una perspectiva de cómo administrar
la nación más poderosa que había en esos tiempos, que era la nación de Egipto. Durante el tiempo y los meses que estuvo José en prisión, interactuó con ellos, intercambió información, preguntó cómo se administraba Egipto, de tal manera que cuando se le presenta la oportunidad de salir de la prisión y entonces empieza a administrar, él conocía ya los lugares productivos, la compra y venta de grano, mandó a hacer graneros en donde guardar el producto que se iba a comprar y a acaparar, de tal manera que al correr los años de abundancia, él estaba listo para que cuando llegaran los 7 años de escasez, pudiera vender José el grano a un precio mucho más alto. Pues hermanos, las prisiones, los fracasos, los errores, las pausas, los paréntesis en la vida, las enfermedades que nos hacen estar en cama, son un tiempo hermoso para reflexionar y para meditar en los planes que Dios tiene para nuestra vida. Mire que muchas de las cosas que Dios quiere revelarnos, lo hará el Señor en esos momentos de prisión, en esos momentos de paréntesis, en esos momentos de pausa, en esos momentos de neutralidad, en esos momentos de obligación de estar en una cama, acostados, reposando, porque hemos enfermado. Y entonces, yo quiero invitarte a que no pienses que tu vida ha llegado al final. Por el contrario, el mensaje que tengo para ti este día es que este paréntesis que se ha abierto en tu profesión, en tu oficio, en tu vida, en tu familia, en tu negocio, este paréntesis que parece eterno, esta pausa que ha llegado a nosotros es en realidad la oportunidad gloriosa de aprender algo mejor, una revelación mejor, un conocimiento más íntimo, porque el apóstol Pablo tenía razón cuando dijo: acordaos de mis prisiones. Hay a lo menos 14 cosas que Pablo hizo en prisión, y yo hoy quiero mencionarle alguna de ellas, porque la cárcel, en primer lugar, prueba al verdadero adorador. Es que lo que nos queda ahora es adorar a Dios, y si no lo has hecho, has desperdiciado gran parte del encierro de tu vida, porque este es un momento de adoración, de contemplación. Este es un momento en que no nos distrae nada de afuera. No podemos ir al cine, no podemos ir al parque, no podemos ir de compras, no podemos socializar con nuestros amigos como lo hacíamos antes. ¿Y qué es lo que has hecho durante este encierro? Los noticieros están felices porque desde la época de Jacobo Zabludowski, con 24 horas, no habían tenido tanto rating como ahora. Como los mexicanos y el ser humano está viendo noticias como nunca. Antes, las noticias ahora habían llegado a través de un teléfono y los noticieros habían perdido rating. Pero ahora los ratings son históricos. La medición de la audición ha sido tan genial que se quiere extender esta información de la pandemia porque estamos ahí pegados al televisor. Pero yo te quiero proponer algo este día, y es que abras una pausa en ese televisor y tú conectes tu teléfono a un Bluetooth, a un reproductor, y le subas todo el volumen que puedas a tu reproductor en tu casa y puedas adorar a Dios, puedas adorar al Señor, porque lo que nos queda es adoración, es adorar a Dios. Bien dijo Habacuc, cuando Habacuc dijo: aunque la higuera no florezca y no haya frutos de olivo y no haya ovejas, aunque todo el caos esté presente, dijo Habacuc, con todo yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y hermanos, este momento es el momento de adoración, de intimidad en tu casa, de encerrarte en tu hogar y llorar delante de Dios y poder adorarlo y contemplarlo como nunca
Antes lo hemos hecho, adorar a Dios no por lo que nos da, sino por lo que Él es. Adorar a Dios no por lo que nos sucede, sino porque Él es digno de adoración. Por eso es bueno poder cantar a Dios, repetir el momento de alabanza, aquella noche gloriosa de adoración, volverlo a ver, volverlo a adorar. Es bueno poder adorar a Dios. Y dice la Biblia en Hechos capítulo 16, versículo 24, que el apóstol Pablo en una prisión, en aquella noche en donde el carcelero de Filipo había azotado al apóstol Pablo, dice Hechos capítulo 16, versículo 24, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. En otra oportunidad he hablado sobre esto en particular, añadiendo dolor al dolor, azote, la prisión de más adentro, la peor, el cepo, la hora que era la medianoche, y justamente la combinación de los factores que hacían que fuera lo peor, resulta que hay un hombre que adora y canta himnos. ¿Cómo podría Pablo cantar himnos en este momento de circunstancia de la prisión, en donde él estaba neutralizado, estaba con el pie entre cepos, entre madera, con sus manos atadas en una prisión, en la peor celda? Allí estaba el apóstol Pablo, pero ¿cómo pudo él cantar himnos? A veces con un simple dolor de muela, de cabeza, con un simple malestar, nosotros hemos dejado de cantar. Yo quiero invitarte a que en este paréntesis en tu vida adores al Creador. Si no conoces a Dios, es el momento de hacerlo, porque lo que está pasando es la oportunidad de regresar a Dios, de volver a adorar a Dios. Y esto sucedió en prisiones. Las prisiones son una buena oportunidad para adorar a Dios en el peor momento. Pero lo segundo que pasó Pablo en prisión es que él comprobó quiénes eran los verdaderos amigos, sus verdaderos compañeros. En las prisiones se ven quiénes son los verdaderos amigos. Estadísticamente se dice que los hombres abandonan a las mujeres en prisión. O sea, que si una esposa, novia, cónyuge, alguna compañera sentimental de algún capo es puesta en prisión, ella en la cárcel es olvidada por el hombre que le prometió amor eterno. Desde afuera el hombre se busca otra pareja, el hombre masculino se busca a otra relación y abandona a la esposa, a la madre de sus hijos, a su pareja, y la abandona. Pero estadísticamente se dice que la mujer, por el contrario, es más leal y se mantiene fiel. O sea, los hombres que son presos no son olvidados por las mujeres, por las madres, por las esposas. Desde afuera ellas lavan, hacen cualquier tipo de trabajo para llevarles de comer a ellos que están en prisiones. Y el apóstol Pablo iba a comprobar en una prisión quiénes eran sus verdaderos amigos. Y dice la Biblia en Colosenses 4:10, Pablo tuvo muchos compañeros. Se han enumerado más de 100 compañeros en la vida del apóstol Pablo. Y estos más de 100 compañeros que se mencionan al final de las epístolas, estos compañeros iban a estar con él en momentos difíciles, pero en particular en Colosenses capítulo 4, versículo 10 dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera a vosotros, recibidles. Mire que hemos tenido compañeros de pampas, compañeros de buffet de mariscos, hemos tenido compañeros
que se apuntan cuando se va a asar la carne. Hemos tenido compañeros de viajes, de placer, hemos tenido compañeros en diferentes lugares y sectores, pero qué hermoso es tener un compañero de prisión, como lo menciona el apóstol Pablo: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Es que este hombre de Aristarco estuvo con Pablo en diferentes momentos de prisión, no dejó al apóstol Pablo allí. Ojalá usted y yo tengamos también compañeros así, que cuando enfermemos, ahí estén con nosotros, visitándonos, arriesgándose, que cuando pasemos un momento de accidente estén allí presentes, porque es verdad, en segunda de Timoteo capítulo 4, el apóstol Pablo en segunda de Timoteo ya es el final de su vida, él ya va a morir, él sabe que va a morir, él está en el circo romano, probablemente en una celda, testigo de lo que sucedía con gladiadores y con hombres que eran arrojados para ser devorados por perros salvajes, por jabalíes, por cerdos, por leones, por tigres y por gladiadores humanos. Y entonces Pablo veía desde su celda cómo los cristianos eran destrozados en el circo romano bajo el liderazgo de Nerón. Y cuando él sabe que va a morir, escribe, 2 de Timoteo 4, dice: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo. Se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Y escuche esta palabra: solo Lucas está conmigo. Porque en prisiones uno prueba la calidad de sus amigos. Sabe, John Curston Collins dijo: en la prosperidad nuestros amigos nos conocen, en la adversidad los conocemos a ellos. Déjeme explicar esta frase. En la prosperidad individual, o sea, en mi prosperidad, en mi bendición, cuando yo estoy bien, cuando las cosas van mejor, mis amigos me conocen. A ver si cambio, me vuelvo engreído, presumido, a ver si se me subió el cargo, a ver si perdí piso con el nombramiento de la gerencia. En la prosperidad, mis amigos me conocen a mí, pero en la adversidad, yo conozco quiénes son mis verdaderos amigos. De modo que las dos cosas son buenas. La prosperidad para ver quién soy y la adversidad para ver quiénes son mis amigos. Pablo estaba rodeado de compañeros, de amigos que lo ayudaron, que cuando él estuvo preso, él fue visitado, fue acompañado por esos hombres que no lo dejaron. Filemón, esta pequeña carta al final del Nuevo Testamento, solamente tiene un capítulo, y en el versículo 23 dice: te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Me encanta cómo Pablo menciona mi compañero de prisión, mi compañero en la celda, porque hay compañeros en viajes, en hoteles, en cuartos, en aviones. Hemos tenido compañeros en algún nombramiento, en algún cargo, en algún momento de glamour, pero también hay compañeros que son muchísimos y que son verdaderos, amigos verdaderos, que están con nosotros en los momentos difíciles y que han hecho tu carga su carga, y que esos compañeros valen mucho. Y el apóstol Pablo los menciona, y ahora menciona a este hombre y dice: gracias por la compañía que hemos estado. En tercer lugar, en los momentos de pausa, de paréntesis, de prisión, de neutralidad, en los momentos en donde hay que hacer una pausa en nuestras vidas, uno tiene la oportunidad de poder ser productivo y hay que ser fructíferos en el encierro. Y quiero mencionarles que, en tercer lugar, la prisión prueba al verdadero productor.
porque uno nunca tiene que dejar de producir. Cuando Dios quiere enseñarte algo, te apartará. Cuando Dios quiere revelarte algo, hará que tu vida entre en un paréntesis. Te enfermarás, te tendrás que encerrar en una recámara, tendrás que abrir un paréntesis en tu vida, perderás muchas cosas y tendrás que abrir ese paréntesis. Y cuando estés allí en la intimidad, en la soledad, cuando dijo Jesús, cuando ores, ve a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tú tienes que orar en ese secreto, en ese lugar donde no entra nadie, en esa intimidad, en ese momento de dolor y de depresión, en este paréntesis de enfermedad donde estás pasándola mal y estás solo, sin compañía, sin compañeros, sin amigos, porque no pueden acercarse, porque no deben de acercarse, pero es justamente allí donde Dios te llevará a un nivel de conocimiento, de intimidad. Y Jesús dijo, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Y es que hay momentos en donde tienes que encerrarte. Dios te llevó allí, a este nivel. Dios te llevó a este paréntesis, a este momento de cerrar tu negocio, de abrir un paréntesis en tu éxito, de abrir un paréntesis en tus logros que llevabas. Nadie podía detenerte, pero Dios hizo una pausa en tu vida porque Él quiere que lo conozcas. Y sabes que lo mejor que te puede pasar en este momento es conocer a Dios. Y en la prisión se ve al verdadero productor, al verdadero hombre que añade bendiciones. Durante el encarcelamiento, Dantes comienza a desesperarse y este prisionero de la novela El Conde de Montecristo, esta novela clásica que ha sido llevada a la pantalla y que la literatura se engalana con esta obra preciosa de la novela de El Conde de Montecristo, y allí en la prisión, injustamente, cuando él ha sido puesto en prisión, conoce a Farías, este anciano que le va a enseñar a Dantes lo que él no sabe leer, es un analfabeta, y le propone Farías, el anciano, que cabe con él y él le va a vertir todos los conocimientos que tiene, le va a enseñar a leer, y no solamente le enseña a leer, sino que también le enseña economía, le enseña física, le enseña matemáticas, lenguaje, filosofía, química. Y este hombre llamado Farías en la novela de El Conde de Montecristo vierte sus conocimientos en Dantes y le da allí en prisión le revela el mapa del tesoro del Conde de Montecristo. Y cuando sale él de prisión, entonces va y busca el tesoro de monedas de oro, de esmeraldas, de diamantes incuantables, y entonces se vuelve uno de los hombres más poderosos, porque en prisión es posible tener producción. Sabes que si tus prisiones se detienen, no estarás disfrutando lo mejor de tu vida. Si tus prisiones se detienen, entonces perderás los mejores años de tu vida. Yo quiero invitarte a que, a pesar de lo que está sucediendo y de la aparente pausa que hay en la vida, tú salgas, empieces a soñar, empieces a crear, empieces a diseñar, empieces a trazar y hagas algo en tu agenda, hagas algo en el futuro,
en lo que viene en los próximos meses, en los próximos años, porque este paréntesis y esta pausa que se ha hecho en tu vida sirve para prepararte, porque viene algo glorioso y algo hermoso para tu negocio, para tu empresa, para tu profesión. Dios simplemente te está preparando y te está puliendo, porque lo que viene para nosotros es especial. Pero si tus prisiones te detienen, es decir, que en este momento estás triste, estás deprimido, en este momento estás angustiado y lo más que haces es llorar y lo más que haces es escuchar música que no te edifica y que no te levante en el ánimo, si lo más que haces en este momento es leer Facebook, Twitter, pasar horas y horas en TikTok o viendo algunas aplicaciones y perdiendo el tiempo, sabes, no estás cumpliendo el propósito de Dios, porque en este momento es el momento de trazar, de diseñar, de soñar, de prepararse, de crear, de inventar, de pensar qué voy a hacer en los próximos meses cuando se abra lo nuevo en nuestro país. Ese es el momento de acercarnos a Dios y aprender de la historia. Ya hubo una revolución industrial que dejó a cientos de personas desempleadas. Ya hubo una revolución informática que hizo que muchos que escribían palabras increíblemente a una gran velocidad en una máquina convencional renunciaran a sus empleos porque no tuvieron la oportunidad de prepararse para una PC que haría su trabajo de secretario o de capturista mucho más fácil. Y esta revolución informática hizo que mucha gente quedara desempleada y ahora mismo que todavía viven muchos de ellos no tuvieron oportunidad de replantearse. ¿Y qué les digo de los que trabajaban en telégrafos, en correos? ¿Y qué les digo de mucha gente que no tuvo la oportunidad de prepararse para lo nuevo? En Estados Unidos, Sears, esta poderosa empresa Sears, ha cerrado 500 tiendas porque no ha sabido competir con Amazon. De modo que, hermano mío, familia, no es el momento de hacer pausa en nuestra vida. No es el momento de llorar, de deprimirnos, de compadecernos de nosotros y de pensar qué haremos, qué va a pasar. Es el momento de poder ser productivos, es el momento de ser soñadores, es el momento de mirar hacia adelante, es el momento de mirar a los años que vienen. Pero si tus prisiones te detienen, no estarás idóneo a lo que está sucediendo. ¿Qué hizo Pablo en una cárcel? Aquí va. Pablo evangelizó. Hechos capítulo 16, versículo 31. Allí está el famoso versículo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Allí Pablo evangelizó, ganó al carcelero de Filipo, pero uno de mis preferidos es aquel esclavo llamado Onésimo, que Pablo ganó en una prisión en Filemón, capítulo 1, el único capítulo que tiene, versículo 10, donde Pablo le escribe a Filemón por el esclavo llamado Onésimo, y le dice Pablo a Filemón, el dueño del esclavo, que en esa providencia divina coincide con Pablo en una prisión, y le dice Pablo a Filemón: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Escucha esa palabra: lo engendré en mis prisiones. Sé que hay pastores de cárceles, a los cuales admiro mucho, hombres y mujeres que van a los cerezos a predicar. Y creo que en Coatzacoalcos, en el Cerezo que nos queda cerca, existen a lo menos 7 iglesias, 7 congregaciones de diferentes religiones, pero hay dentro del Cerezo 7 iglesias, imagínense eso. Y cuando platico con algún pastor sobre los miembros de su iglesia que los bautizan en tambos de 200 litros y los sumergen en los tambos de 200 litros para sumergirlos y bautizarlos, hay personas que allí en la cárcel han conocido a Jesús, y cuando les pregunto a ellos sobre las ventajas de ser pastor de una cárcel, me dicen
que una de las ventajas es que los miembros nunca faltan, es decir, que están allí, están todos allí. Así que cuando se hace el culto, todos están presentes y no falta ni uno, porque todos están allí en el cerezo. Pero el apóstol Pablo, cuando estuvo en prisión, evangelizó. Oigan, si te dan la oportunidad de ir a una cárcel, puedes evangelizar a los presos, es verdad, pero también puedes en un hospital evangelizar a las enfermeras, evangelizar a los doctores. En donde estés y en lo que hagas, testifica que Cristo es el Señor de señores y el Rey de reyes. Y el apóstol Pablo evangelizó a el carcelero de Filipo y ganó a Onésimo, a Filemón. Le encomendó a su hijo Onésimo, que había sido engendrado en prisiones. Pero otra cosa que hizo Pablo en prisión, escribió cartas, escribió documentos. Y dice la historia que a lo menos escribió Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón y Segunda de Timoteo, entre otras cartas que Pablo escribió desde una prisión. Desde las prisiones tenemos la revelación más hermosa, que es como lo es Colosenses y como lo es Filipenses 2, en donde revela Pablo el kenosis, la tapelnos y la forma en que Cristo se encarna hasta llegar a la muerte y muerte de cruz. Cuando Pablo escribe esto, lo escribe en una prisión. Es decir, que en una prisión Pablo se volvió extremadamente productivo. Pero, ¿sabe lo hermoso y maravilloso de esta historia? Es que cuando Pablo iba a cumplir su propósito, les dije que cuando el Señor le dijo a Ananías, ve a visitar a Pablo, Ananías dijo, Señor, he oído muchas cosas malas de este hombre y de cómo ha llevado a prisión, ha arrastrado y matado a muchos cristianos. Y entonces el Señor le dijo a Pablo que él iba a ser un hombre con 3 propósitos. Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre a los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel. Esos 3 propósitos estaban revelados en la vida del apóstol Pablo. Y entonces Pablo iba a predicar ante eminencias, ante hombres, como lo hizo con Agripa, este funcionario romano que deseaba oír a Pablo, y entonces él quiere escuchar a Agripa, pero escuche, cuando él llega a cumplir su punto, lo máximo de su ministerio, cuando va delante de César, porque él dijo al César apelo, y cuando él dijo esto al César apelo, él iba a llegar delante de Nerón, el César, y le iba a contar por 4ª vez lo que le sucedió camino a Damasco, cuando dijo que él iba persiguiendo a los cristianos y una luz del cielo lo cegó y lo tiró, y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y Pablo debió, porque Lucas ya no lo menciona, porque abruptamente termina el capítulo 28 dejando a Pablo justamente en una cárcel por 2 años, en una casa rentada como prisionero por 2 años. Y entonces llega Pablo como preso, no como un hombre con un traje, con una corbata, como un orador, sino que llega prisionero a testificarle a Nerón y a decirle a Nerón que Cristo podría cambiar su vida. Y Nerón era el poderoso político, el emperador que los romanos consideraban Dios, el César, y entonces ahí llegó a la punta del ministerio del apóstol Pablo, pero no llega como un gran predicador, como es el anhelo nuestro, el poder tener cientos de personas o miles de personas en nuestro templo o en nuestro auditorio. Él llega en realidad como preso, como prisionero.
y es como prisionero donde cumple la misión que el Señor le había encomendado cuando dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Pues Dios tiene un propósito para tu vida, y en ese día yo te invito a que seas fructífero en el encierro, y aún en los peores momentos de tu vida puedas tú ser un hombre fructífero, porque hay bendiciones para ti. Este paréntesis que se ha abierto tras la pandemia, tras el COVID, tras el virus que ha azotado a muchas personas, este paréntesis que hay en nuestra vida es en realidad la oportunidad que Dios te ha dado para ser fructífero, para que tu ministerio se levante, para que tu negocio sea replanteado, para que tu economía, para que tu familia tenga una nueva manera de ser y de ver el mundo. Yo digo que sobre tu vida, y yo digo que sobre tu ministerio y sobre tu trabajo vendrá lo mejor de lo mejor. Así que sácale provecho al encierro y vuélvete alguien fructífero. Yo quiero hacer una oración por ti este día. Amado Dios, bendice a quienes me han visto hasta hoy, hasta esos minutos. Bendícelos, que replanteen sus vidas, que replanteen sus economías, sus negocios, y puedan ser hombres y mujeres de bien. En el nombre de Jesús, yo los bendigo hasta la sala de tu casa, hasta la recámara donde todavía estás acostado. Te bendigo en el nombre de Jesús. Y yo digo que sobre ti vendrán momentos de gran bendición y de gran crecimiento en tu profesión, en tu oficio, en tu trabajo, en tu negocio. Dios te bendiga, Dios bendiga tu vida, y que lo mejor de tus años vengan a partir de ahora. Ha llegado el momento de replantear y de salir adelante. Desde Belisario Domínguez, número 6, en la colonia Santa Clara, compartiendo la pared con Comisión Federal y la barda con la Escuela Secundaria Técnica número 8, te mando un saludo, y estaremos listos para cuando las autoridades municipales nos permitan reunirnos, y te queremos ver aquí, y te queremos invitar a este lugar que es tu casa, a este templo que has ayudado a construir. Te queremos invitar a estar presentes. Desde aquí, desde nuestra casa, te mando un abrazo, y que Dios te bendiga. La iglesia necesita